9 de la mañana, 29 minutos, y nos metemos en el segundo tema de esta mañana. ¿Qué valoración se ha hecho del desempeño educativo de Uruguay y el impacto que ha tenido la pandemia en el marco de la educación? Este tema fue abordado ayer en el marco de un foro internacional para conocer a través del Plan Ceibal cómo se ha trabajado desde nuestro país. Para hablar de esto recibimos a Leonardo Folga, el presidente del Plan Ceibal. Bienvenido. Gracias. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué balance se hace del trabajo que hizo Uruguay en este año tan particular y en el marco del Plan Ceibal? Abordaje que se dio a conocer ayer en el marco de ese foro internacional. Bueno, es un balance de un trabajo que se continúa haciendo. En realidad, ayer la Cumbre ARC lo que procuró era hacer una visita virtual a un sistema educativo que estaba en funcionamiento. Y creo que eso a todos los países miembros de esa organización internacional, lo que le interesaba era ver cómo Uruguay en el contexto de la pandemia había logrado reabrir centros de manera tan ágil y tratar de tener una priorización muy enfocada en lo equitativo, en lo social. Entonces esa era como la intención. El balance que se hace es, como todo, tiene grandes aspectos positivos, tenemos grandes desafíos aún por delante. ¿Qué rol cumplió el Plan Ceibal en mantener la vinculación entre alumnos y los centros educativos? Bueno, ahí Ceibal operó como medio y como lo que es una agencia de innovación tecnológica en educación al servicio de las políticas públicas. Por lo tanto, lo que procuró era disponibilizar los medios para que la conexión entre los docentes y los estudiantes de las familias pudiera ser lo más óptima posible en un ámbito en el que, o en un contexto en el que estábamos aislados por motivos de la cuarentena. Entonces ahí lo que sí hizo Ceibal fue multiplicar su capacidad en torno a lo que tiene que ver con la conectividad, disponibilizar plataformas, generar programas, generar capacitación para los docentes, atender a las necesidades que fueran emergiendo de parte también de las familias. Se creó el programa Ceibal en Casa, el modelo Ceibal combinado, y se pasó todos los programas que están dentro de la órbita de Ceibal a una modalidad que pudiera funcionar en este nuevo contexto. El aporte procuró ser siempre atendiendo y al servicio de lo que precisaba la ANEP, y también muy coordinado con MEC y otros actores, ¿no? Ayer hablábamos la importancia de tener articulaciones ágiles con todos los actores involucrados en educación, INED incluido en eso también, porque el desafío que tenemos para adelante con la pandemia es muy grande. Vuelvo al encuentro virtual que mantuvieron. Me gustaría que nos contaras qué valoración hicieron los demás países de la experiencia uruguaya. Supongo que no todo el mundo pudo haber tenido la capacidad y la respuesta que dio Uruguay desde estas plataformas educativas a una situación totalmente emergente como la pandemia que se nos vino en marzo. Uno de los aspectos fundamentales tuvo que ver con el enfoque en lo equitativo, en la equidad y en que, ni bien pudimos disponibilizar las plataformas y la conectividad para que el vínculo se mantuviera o ese vínculo se siguiera dando, rápidamente constatamos de que había ciertos estudiantes que se estaban beneficiando de una manera y ciertos estudiantes que se estaban beneficiando de otras de esas herramientas disponibles. Y rápidamente, por ejemplo, con un criterio de priorización social, se abrieron los centros, las escuelas rurales que se podían abrir, y se abrieron otros centros en la medida que era posible para atender esa diversidad de beneficios que estaban obteniendo los diferentes actores del sistema educativo. Entonces, uno de los aspectos fue ese, ¿no? Como el modelo enfocado en la inclusión, la equidad, que llegue a todas las personas. Otra de los aspectos tuvo que ver con el acompañamiento de las comunidades profesionales. Es uno de los aspectos en los que se enfoca la red ARC. Y la excelencia, el foco en la excelencia es otro de los aspectos. Y para ellos lo que era importante era que, en definitiva, nosotros habíamos podido priorizar esos aspectos en un contexto en donde en otros lugares... Claro. Eso te quiero preguntar, ¿alguna otra experiencia similar a esta se pudo replicar en algún otro lado? ¿Similar a la uruguaya? Bueno,
En diferentes escalas, sí, pero por también diferentes motivos. Por ejemplo, dentro de los países, no sé, pensando en Irlanda, que es uno de los que integra, tuvieron muy buenos resultados. La penetración de tecnologías es muy grande allí también, por otros motivos, diferentes de la existencia del Plan Ceibal, tal vez en Uruguay, porque la gente tiene más acceso a la tecnología, porque el nivel de conectividad es muy alto. Lo cierto es que como Uruguay en sí no hay otro modelo con ese nivel de penetración, con ese nivel de conectividad y con ese nivel de disponibilización de dispositivos, si se quiere, en la población. Estamos hablando de las fortalezas del Plan Ceibal que se pusieron a prueba y se lucieron. Quizá, ¿qué debilidades también se hicieron más manifiestas en este sacudón que fue el COVID? Bueno, una de las debilidades era difícil de predecir, pero lo cierto es que como cambió el mundo, también cambió el uso que le damos a la tecnología. Es decir, antes, para poner un ejemplo, una conexión 3G para un centro educativo en determinado espacio era suficiente para el uso que se le daba a la tecnología anteriormente, con fines educativos, ¿no? Con fines de aprendizaje. Hoy por hoy, con la necesidad, por ejemplo, de tener videoconferencias mucho más asiduamente, simultáneos, es decir, todos los estudiantes pueden estar con necesidad de tener videoconferencias al mismo tiempo, los diferentes grupos, con los diferentes docentes. Bueno, el ancho de banda quedaba corto. Claro, quedaba corto, había que incrementarlo. Eso es un desafío nuevo para Ceibal, que ya está trabajando con Antel para renovar. Nosotros ya tenemos unas 289 nuevas conexiones o mejoras de conexiones en centros rurales en particular, a raíz de la evolución que generó esta crisis. En definitiva, nosotros pudimos integrar el software de videoconferencia en nuestra plataforma LMS o de gestión del aprendizaje porque era una necesidad imperiosa para que los docentes pudieran seguir con su trabajo y para que los estudiantes pudieran tener aprendizajes a pesar de estar en sus hogares. Claro. Además, en el marco de la pandemia, Ceibal además continuó entregando equipamiento, es decir, sí. Porque digo, no solamente se tuvo que enfocar en las prestaciones existentes a través de las plataformas, sino también en continuar entregando equipamiento. ¿Cómo ha sido ese desafío? Bueno, en realidad ahí, claro, Ceibal tiene como dos líneas importantes, o las más grandes, si se quiere, que son todos los programas que tienen que ver con lo educativo, que era lo que hablábamos recién, y bueno, toda la parte de infraestructura, fierro, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces, sí, los dispositivos fueron todo un desafío porque habitualmente las redes de entrega de esos dispositivos estaban asociadas al centro educativo, con los centros educativos cerrados. Sí, y además, perdón, comenzó todo a principio de año, ¿no? Donde capaz que todavía no se habían entregado todas las computadoras. Claro. Recién estaban empezando las clases. Exacto, todos los estudiantes de primero no tenían dispositivos y todos los estudiantes a los que les hacemos recambio tampoco. Entonces hubo que entregar... ¿Cómo hicieron esa logística? Bueno, se generó un software para hacer entrega por goteo en diferentes espacios y no con aglomeraciones en los centros educativos. Pero hubo una colaboración también muy grande de toda la comunidad, ¿no? Docentes entregando hasta dispositivos en sus casas, uno a uno, para que llegaran. Lo que sí se hizo fue, bueno, una evolución para que no se generaran aglomeraciones de público en los espacios donde se estaban entregando los dispositivos y llegaran esos 100.000 dispositivos que teníamos que entregar en 3 meses, que fue realmente motivo de alegría porque... realmente se hizo muy rápido, el equipo funcionó muy bien en ese sentido y estuvo a la altura de la necesidad. O sea, se pudieron entregar todos los que faltaban. Sí, efectivamente. Además de que disponibilizamos otra cantidad de dispositivos para eventualidades, ¿no? Que fueron muchas y siguen apareciendo. Esto de... creo que tenemos una nueva relación con el dispositivo y creo que todos, familias, adultos, estudiantes, vemos al dispositivo y su lugar en el aprendizaje de una manera muy distinta como lo veíamos antes. Sí, ¿por qué? A ver. Y en realidad esta cuestión de tener el dispositivo en condiciones, cargado y a mano, era una cuestión determinada si para mí el dispositivo tenía cierto lugar en mi aprendizaje, pero si es la manera central en la que yo me puedo conectar con el aprendizaje. ¿Vos pensás que ahora
¿esta pandemia hizo además revalorizar el uso de la ceibalita, entre comillas? Sin duda, yo creo que sí, de los dispositivos en general. A veces cuando hablamos de la ceibalita también denota que nos hemos ido como quedando con algún modelo Bueno, en sí, la previa. así le decíamos. No, sigue siendo la ceibalita. Nosotros también le decimos la ceibalita, pero lo cierto es que como dispositivos hoy son muy variados, ¿no? Están las tablets de cierto tamaño, las computadoras tipo laptop, las tablets de otro tamaño, las placas microbit. Hemos ido ampliando la cantidad de dispositivos que permiten otro tipo de relación con el aprendizaje, y esos también teníamos que disponibilizarlos rápidamente. Yo creo que todos, docentes, estudiantes, familias, han visto el lugar que tienen los dispositivos y la tecnología en el aprendizaje de una manera totalmente diferente. Por eso se le ha dado mucho más valor por parte de los propios alumnos, de las familias, a esas cosas, sí, ¿no? Es valor y es además el lugar que tiene en el aprendizaje. Yo antes lo que decíamos, yo puedo valorar este objeto como objeto, pero no entiendo por qué esto influye en mis notas. No entiendo por qué este dispositivo tiene que ver con cuánto sé yo de matemáticas, cuánto sé yo del mundo, ¿no? Creo que hoy eso ha cambiado y creo que es una linda discusión para tener en todas las comunidades profesionales de aprendizaje. Es decir, bueno, en realidad el dispositivo per se no es tanto lo importante, sino lo que propicia, claro, lo que hace suceder dentro del sistema educativo. Ahí está. ¿Y ahí qué valoración se hace del factor humano de toda esta ecuación, ¿no? Porque da la respuesta de tener el dispositivo, la conectividad, programas que habiliten que todos puedan participar, pero después hay un factor humano fundamental, que es que la familia tome conciencia, vea que es importante y que venza las dificultades de la nueva modalidad. Y para eso necesitamos ganas y ciertos recursos que no todos tienen. Y lo mismo pasa con los docentes. No todos los docentes valoran eso como un medio de comunicación y pueden vencer la dificultad de aprender a utilizarlo, ¿no? ¿Cómo se trabajó para ese sector, digamos, de la cadena? Bueno, nosotros lo que sí notamos es que los docentes respondieron de manera masiva y muy ágil. O sea, estamos hablando que nosotros teníamos 90.000 usuarios, 70.000 usuarios en 2019 tal vez, y hoy tenemos 765.000 usuarios en plataformas. Estamos hablando de un crecimiento muy grande, dentro del cual muchos docentes tuvieron que hacer una curva de aprendizaje muy empinada, ¿no? Y la hicieron. Nosotros teníamos hace un mes y medio, 9.000 docentes en diferentes instancias de formación virtual que disponibilizamos a través de Ceibal y que vamos a seguir disponibilizando, y se arrojaron masivamente a realizar esas formaciones y además a reclamar y a pedir más. O sea que en realidad el movimiento hacia ese espacio estuvo. De nuevo, no tenemos que perder de vista que lo que sucedió y está sucediendo en Uruguay es una reacción a una emergencia, una reacción a una pandemia. Está muy lejos de ser el sistema educativo ideal que quisiéramos tener o el mejor modelo educativo que podríamos tener. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en entender cómo se ve hacia adelante ese sistema educativo. Bien, antes de pedirte en el final, quiero un comentario breve. Como ha repercutido también todo esto de Plan Ceibal en el Plan Ibirapitá, porque recordemos que esta pandemia como que le ha pegado fuerte a los extremos, a la niñez, pero también a los adultos mayores. Y ahí el Plan Ibirapitá ha tenido incidencia. Sí, el Plan Ibirapitá el tema más grande con el Plan Ibirapitá durante el primer envión de la pandemia tuvo que ver con que las actividades que eran presenciales tuvieron que suspenderse por temas de protocolo. Y lo cierto es que sí, la conectividad fue un tema clave y por eso Antel colaboró muy bien con planes adicionales de cantidad de datos para poder mantener ese vínculo. Lo que sí hemos ido viendo es que lo fundamental del Plan Ibirapitá está en la conexión y en las relaciones. Entonces, en ese sentido es que lo estamos procurando hacer evolucionar, o más orientado hacia las conexiones y no tanto de repente en los dispositivos, porque veíamos que el uso de dispositivos de los beneficiarios del Plan Ibirapitá había ido de los dispositivos tipo tablet de los usuarios del Plan Ibirapitá había ido decreciendo en contraposición con el crecimiento de uso de teléfonos inteligentes. Entonces ahí estamos modificando eso y a su vez ubicándolo en
en un espacio donde se pueda hacer crecer más sistémicamente, ¿no? Por eso también es que estamos trabajando en un convenio con BPS en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, por favor, ustedes. Cerramos la entrevista por acá.